Un instante, por favor, estoy recibiendo una comunicación. Un momentito. Muy bien, bueno, retomamos la sesión. Indicaba entonces que vamos a hablar acerca del diseño sismorresistente. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Pues, en realidad resulta importante que ustedes conozcan esto, los alcances de lo que se escribe en esta norma, ¿ya? Al menos algunos aspectos relacionados a estructuración, aspectos relacionados a este, algunos puntos que deben de considerarse, por ejemplo, en relación a los espaciamientos entre edificaciones, ¿ya? Todo eso está escrito en esta norma, ¿ya? Y es una especie de revisión general que vamos a hacer el día de hoy, ¿listo? Entonces, la norma corresponde a la norma de estructuras E030, es una norma de diseño sismo resistente. Esta norma ha tenido actualizaciones recientes. En el año 2016, que ha sido una actualización, digamos, importante, y el año 2017, bueno, en realidad ha sido ya publicada el año 2018, en muy corto tiempo, debido a algunas observaciones que se ha tenido en la norma, porque pues había algunas discrepancias respecto de lo que habían indicado y generaba algunos problemas. ¿Ya? Les vamos a comentar en un momento más. ¿Listo? Vamos a explorar un poco el contenido de esta. Acá está el comité de la norma. Listo. ¿De qué habla esta norma? Pues nos habla de generalidades de diseño sismo resistente, nos habla de la filosofía, algunas cosas de esas las hemos capturado para nuestras presentaciones, pero nos habla acerca de filosofía, qué cosa debe contener un proyecto, presentación del proyecto. Pero la parte más importante viene a partir del capítulo 2, donde nosotros comenzamos a revisar ya demandas sísmicas. ¿Ya? Ya hemos hablado de hace algún tiempo acerca de que las edificaciones deben ser concebidas considerando pues que estamos en un país con alta demanda sísmica, inclusive en las regiones de selva, tenemos también que considerar eventos sísmicos posibles en esos lugares, ¿ya? Y tenemos acá algunos términos. En primera instancia nos hablan en esta norma acerca de lo que es el peligro sísmico. Y cuando nos hablan acerca de peligro, nosotros debemos de ya pensar en esto o relacionar esto con los efectos, con los movimientos, ¿ya? Vamos a ponerlo así mejor. Con los movimientos en el suelo, en superficie. ¿Listo? Así nada más. Ups, en superficie. ¿Ok? En otras palabras, cuando ustedes lean este término, peligro, pues tienen que pensar que en el suelo, pues existe algún tipo de sacudón, algún tipo de sacudimiento producto de algún evento sísmico, pues, ¿no? No se está hablando de la edificación, ojo, no hay ningún tipo de edificación acá. Estamos identificando nada más el movimiento en el suelo, ¿ok? El movimiento en superficie. Ingeniero, ¿cómo que y la edificación dónde está? No, es que en este primer capítulo, más bien dicho, en este capítulo 2, lo único que se está buscando es identificar cómo se mueve el terreno acá abajo, cómo se está, qué cosa está ocurriendo acá abajo y pues qué consideraciones debemos tener, ¿ya? Vamos a explorar un poco eso. ¿Listo? En el siguiente capítulo, en el capítulo 3, acá, podemos ver algo ya de la edificación, ¿correcto? ¿Por qué? Nos habla de categoría de la edificación, sistema estructural, algo que ya nos es familiar a nosotros, ¿listo? Regularidad de edificaciones, así, ese es el título, ¿no? Entonces está diciendo de alguna forma que las partes más importantes de ese capítulo es
Uno, ¿qué categoría tiene la edificación? ¿Ok? ¿Qué categoría? Y esa categoría hay que saber a qué se refiere, ¿no? ¿Cuál es el sistema estructural? Eso ya lo sabemos. Puede ser madera, albañilería, concreto, adobe, no sé. También tenemos que revisar la regularidad. Recuerdan ese término que habíamos visto, ¿no? Yo sé que ustedes necesitan tener algunas soluciones, pues que no sean cajones, ¿ya? Como nos gusta a los ingenieros, sino pues necesitan alguna solución más interesante, pues, ¿no? Definitivamente. Y en este capítulo se reconoce, pues, que hay ese tipo de necesidades, sin embargo, se reconoce también de que el comportamiento de estructuras que poseen irregularidad no es bueno, ¿ya? Pero no es que digan en este capítulo que no se haga. Bueno, en parte, algunas cosas sí prohíben, está prohibido para determinados sistemas, para determinadas categorías de edificación, pero hay otras edificaciones que sí se permiten algún tipo de irregularidad, ¿ya? Y permite pues que podamos nosotros analizar y diseñar considerando esa irregularidad. Claro, siempre cumpliendo unos requisitos que nos va a indicar más adelante. ¿Ya? En otras palabras, sí es posible, o sea, no es que no sea posible, tener formas extrañas. Ya, no sé, tal vez tienen alguna idea extraña o algo, no, ni siquiera extraño, ¿no? Pero una idea que no sea pues una caja, un cajón, ¿ok? Que es lo que más ustedes van a tener seguramente. Pero sí se puede hacer este tipo de cosas, sí se puede. Ojo, pero se puede siempre y cuando se cumplan algunos requisitos, no hacia la mala, ¿ya? Algunos requerimientos, algunas verificaciones que también están escritas en este documento. Pero, ¿qué más involucra esto? Pues involucra que seamos conservadores, involucra que para ese tipo de escenario necesitemos muchos elementos bastante robustos en planta, ¿ya? Me refiero a la presencia tal vez de muros de una sección apreciable, a las columnas de una sección apreciable. En otras palabras, esta norma castiga un poco las irregularidades que tengamos. ¿Cómo las castiga? Proporciona unos factores que al final se traducen en tener secciones mayores, ¿ya? Si yo, por ejemplo, hubiera tenido para la misma área un cajón, ¿ok? Yo necesitaría un área de columnas, ¿ya? No sé, 40 por 40. Me estoy inventando, ¿no? Digamos que es así. 40 por 40. Pero si yo, por ejemplo, planteo un esquema un tanto más interesante desde el punto de vista arquitectónico, pues el reglamento va a castigar un poco eso y va a incorporar algunos factores que van a involucrar mayores secciones, ¿ya? Esas mayores secciones son necesarias, no es que no se necesitan, no es que lo castiga porque sí, sino que se ha visto que ya a lo largo de ensayos y de otros eventos sísmicos, que algunas edificaciones que tienen algún tipo de irregularidad presentan mayores demandas. ¿A qué nos referimos con mayores demandas? O sea, las fuerzas son más importantes en ese tipo de edificaciones. Entonces requiere algunas secciones más gruesas, pues tal vez, ¿no? Más robustas, ¿ya? Tal vez algunos muros, quién sabe. Entonces, de esa forma, el reglamento, pues, entre comillas, castiga y genera unas secciones más robustas, ¿ya? Genera secciones más robustas. Entonces, por tanto, si solamente sacamos un poco de costo, diremos, en un caso necesitaba 40 por 40, en el otro caso necesitaré pues 80 por 80. Entonces, solamente en costos de concreto ya se sube, ¿no? Aparte que invade los ambientes, quién sabe, ¿no? Genera algún tipo de cosa. Entonces, se tiene que buscar un balance, pues, algo se tiene que hacer, ¿ya? Para llegar a esa solución de forma satisfactoria. ¿Listo? Entonces, en esta otra parte, como les indicaba, les comentaba, se habla ya no solamente del suelo, sino ahora sí se habla de la edificación en sí. Entonces, el capítulo 2 habla del suelo, pero el capítulo 3 habla de la edificación. ¿Listo? ¿Qué cosa es? ¿Qué hay que considerar? ¿Qué sistemas estructurales? ¿Qué algunos requerimientos? En fin, de eso nos habla el capítulo 3. ¿De acuerdo? Entonces,
A ver, vamos a limpiar esto y continuamos avanzando. El capítulo 4 ya, bueno, nos habla algo más técnico, nos habla acerca del análisis estructural, es decir, encontrar pues las deformaciones, encontrar las fuerzas, encontrar los requerimientos que necesito para cada uno de los elementos. Bueno, eso es otra historia, ¿no? Y se analiza desde tres enfoques, eso sí lo podemos destacar. Se analiza desde un enfoque estático, un punto de vista estático, y desde un punto de vista dinámico, ¿ok? Estático y dinámico. Dentro del procedimiento dinámico, del análisis dinámico, tenemos dos alternativas, realizarlo a partir del denominado análisis modal espectral y otro análisis con el análisis tiempo-historia. ¿Ok? ¿En qué consisten estos? Bueno, podemos tener una visión general, pues, de esto, ¿no? El primero, pues, considera, ¿ya?, digamos, un escenario conservador, ¿correcto? Un escenario conservador, es decir, considera la edificación, ya tengo mi edificación acá, ¿correcto? La va a considerar con un procedimiento que sea, entre comillas, más sencillo de trabajar. ¿Cuál es ese procedimiento más sencillo, pero que también es bueno? Aplicarle cargas laterales y decir que esas cargas laterales representan al sismo. ¿Ya? Así. Se aplica directamente, así como vemos este esquema, hay una fuerza cada 10 toneladas, 20, 30 toneladas, etcétera, ¿no? Como carga lateral, y se tiene que ver cuál es el diagrama de momentos, cuál es el diagrama de cortantes, cuáles son las fuerzas axiales, y a partir de eso, pues encontrar, bueno, a ver, ¿qué necesito? Necesito conocer cuál es la sección de la columna. Bueno, con esas cargas yo calculo y establezco, pues la columna necesita ser de 50 por 50 centímetros y necesita tener 4, 8 varillas de 5 octavos o de otra cantidad. Entonces, se puede hacer de esta forma. Ese procedimiento en el cual aplico fuerzas laterales, se denomina el procedimiento del método estático equivalente. ¿Ya? Es este 4.5 que estamos viendo ahí. ¿De acuerdo? Ahora, ¿en qué consisten los otros procedimientos? Dinámico, nos dicen. Se considera en cierta forma que el edificio va a presentar algunos escenarios, ¿ya? En este procedimiento dinámico denominado modal espectral, se tiene la edificación, ¿listo? Se tiene la edificación, y lo que se hace es considerarla en algunos escenarios, ¿ok? Y se tiene que ver cómo se está comportando en esos escenarios. Yo sé que acá va a venir un movimiento sísmico, sí, va a venir un movimiento sísmico. ¿En qué va a consistir ese movimiento? Oye, viene pues un sacudón así, ¿no? Ups, ya listo, la edificación, ¿cómo se va a mover? Pues se va a va a oscilar, pues, ¿no? Ya no va a permanecer quieta, va a oscilar. Entonces, tenemos este sismo, entonces diremos, bueno, va a oscilar la edificación frente a ese sismo, ¿correcto? De ahí, ¿qué tal viene otro evento sísmico? Y viene siendo un poco diferente. Ya no oscila de la misma forma, porque no todos los eventos generan la misma oscilación. Va a moverse de otra forma, va a tener otro ritmo, ¿ya? De ahí viene otro evento sísmico, pues, ¿no? Otro que genera algún otro tipo de movimiento, ¿ya? Tal vez así, parece un electrocardiograma, ¿no? Va a generar otro tipo de oscilación sobre la edificación. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, va a tener unas formas en las cuales va a oscilar esta edificación, dependiendo del tipo de sismo. Ahora, en el reglamento, ya lo que se ha hecho es agarrar esto y plantear un tipo de movimiento particular uniforme, ¿ya? Un movimiento uniforme, así se le denomina, ¿correcto? Y se ha establecido que se lecturen valores máximos y que englobe una serie de eventos sísmicos. Listo, entonces, lo que se está haciendo es proporcionar un análisis uniforme ya no para diferentes sismos, ¿no? Sino tener un único evento representativo y ver cómo oscila frente a ese evento representativo, ese evento que podemos decir máximo, ¿no? Algo así, podemos tener una analogía, ¿ya? En este procedimiento equivalente, lo que va a ocurrir es que la edificación, sobre otro color,
la edificación va a comenzar a presentar alguna serie de oscilaciones, ¿ya? O sea, así se va a analizar. Se analiza, oye, la estructura está deformada así, ¿ok? Pero no solamente se mueve así, sino que también se mueve con otros ritmos, pues, ¿no? La estructura tiene ritmos, ¿ya? Se va a mover así y después de otra forma, pues, ¿no? Así, así tal vez. Acá estamos exagerando el tipo de movimiento, claro, pero la verdad es que sí va a comenzar a hacer este tipo de oscilaciones. Después va a tener otra oscilación, ¿no? Tal vez sea una oscilación así y así, la edificación, ingeniero, y tanto se tuerce la edificación. Esto es una representación exagerada, pues, de lo que ocurre, ¿no? Pero sí llega a moverse la edificación de esta manera, ¿ya? Genera así diferentes movimientos. Y al final se integra todo y se dice, ah, la respuesta total de la edificación es tanto, ¿no? Es decir, se va a deformar finalmente en conjunto, porque todo esto ocurre simultáneamente, por decirlo de alguna forma, se va a deformar un valor, un cierto valor. Y ahí ese cierto valor, pues, generará o estará asociado a momentos, a cortantes, similar al procedimiento previo, ¿ya? Pero acá lo que vemos es oscilación, vemos cómo la estructura está como que baila, ¿no? Eso no ocurre en el caso del procedimiento estático. Solamente se analiza un escenario. En este otro escenario se consideran sismos y se ve, pues, cómo está oscilando. Es un procedimiento más refinado, sí, pero es menos conservador que el previo, ¿ya? Porque el previo, el método estático, es conservador, relativamente conservador. Es un método que proporciona valores razonables y buenos, ¿no? ¿Ok? Pero claro, también tiene sus limitaciones. No, no todo es perfecto, no todo se puede aplicar a cualquier caso. La última forma de realizar un análisis es considerando un análisis dinámico, como dice, tiempo-historia. ¿En qué consiste? En este caso, sí, a la edificación, ¿ya? Si yo quiero saber, pues, cuál es el efecto sobre esta edificación frente a un sismo, pues en este caso sí se coloca el sismo directamente, ¿ya? Así, el sismo se lo coloca. Es más, se coloca todo el tiempo, toda la duración del sismo. Entonces ahí, ¿cómo se va a comportar de acuerdo a este evento sísmico? O sea, uno de estas dos cosas y me va a salir, pues, algún tipo de deformación, ¿no? Me va a salir momentos cortantes y, en otras palabras, otros valores de diseño. Pero como habíamos anticipado en el caso previo, hemos dicho, pues, que existen puede haber otro evento sísmico, ¿no? ¿Qué tal yo estoy diseñando para un evento sísmico, así como el que ocurrió en Mala, digamos? Pero ¿qué tal ocurre un evento sísmico así como el que ocurrió en Arequipa en otro año? Uy, no, y entonces, ¿qué tal ocurre uno diferente y va a fallar la estructura? Sí, pues eso puede pasar, ¿no? Entonces, para eso, este análisis dinámico, tiempo-historia, se tiene que hacer revisando otros eventos sísmicos, ¿ya? Entonces, el edificio con su evento sísmico y nuevamente encontraremos deformaciones, momentos cortantes y todo. ¿Listo? Se analiza para bueno, mínimamente para 7 eventos sísmicos, para 7 casos, ¿ya? Y de ahí tiene que revisarse si todo está en orden con la edificación, si todo está bien. También se considera, como estamos viendo acá, que el sismo pues genera oscilación, ¿no? Va a generar movimiento en la edificación. Entonces, esta oscilación se considera también, es decir, va a bailar la edificación, pero con otro ritmo, ¿no? Este es un ritmo, un evento sísmico, el de Mala, digamos, que ha ocurrido recientemente. Va a bailar de otra forma si tenemos otro evento sísmico, pues, ¿no? Oye, si vamos a meterle a la edificación un evento sísmico parecido al que ocurrió en Arequipa, pues el año 2001, vamos a decir que la estructura va a comportarse de una forma diferente, va a bailar a otro ritmo, por decirlo de alguna forma. Y de ahí encontramos, pues, movimientos cortantes y todo eso. ¿Ya? Eso es como conocimiento general. ¿Ok? Nosotros ya conocemos, digamos, en macro a qué se refieren esos análisis. ¿Ya? Retornamos. En
otro capítulo vemos algunos requisitos de rigidez, resistencia y ductilidad, algunos términos que debemos de tener presente. Ya hemos hablado acerca de rigidez, se acordarán, cuando hemos visto un muro. Resistencia me parece que también hemos hablado, y ductilidad sí, también lo hemos hecho, hemos hablado de ductilidad. Entonces acá en este capítulo nos habla específicamente acerca de esto, ¿no? Rigidez, resistencia y ductilidad. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí tenemos los requisitos que se indican: rigidez, resistencia y ductilidad. Entonces nos habla, fíjense acá, un aspecto que ustedes deben de considerar como importante, ya, para sus proyectos, es la separación entre edificios. ¿Ya? Esta separación que debemos de considerar. ¿Listo? Está normado. Recuerden que una norma tiene carácter legal. ¿Ya? En otras palabras, si no lo cumplimos, pues un abogado en algún momento puede molestarnos. Yo sé que no es frecuente que escuchemos ese tipo de noticias, pues, ¿no? Pero cuando saltan los problemas, pues todo mundo es culpable y santo a la vez, pues, ¿no? Porque decimos, oye, ¿has realizado esto? Sí. ¿Has colocado la separación? Sí. ¿Cómo lo han construido? De otra forma. Bueno, ¿quién es el culpable? Si es que ha tenido algún problema esa edificación, ¿no? Pues es culpable quien ha construido. Pero si el que ha construido lo ha construido como mandaba mi proyecto, mi espacio, todo, yo soy el responsable porque yo debí de considerar algún aspecto, pues, ¿no? Por ejemplo, la separación, ¿ya? Entre edificaciones. ¿Listo? O sea, todo esto no es algo que les dicen, bueno, si quieren, considérenlo. Esto tiene carácter legal, ¿ya? Por algo es una norma, ¿ok? Entonces esto está escrito dentro del reglamento de, nacional de edificaciones, ¿correcto? Entonces tiene un carácter legal, es de obligatorio cumplimiento a nivel nacional. Nos dan, claro, unas pautas y todo, pero hay que interiorizar de que esto tiene un carácter legal. Te pueden denunciar, te pueden meter a la cárcel por esto, sí, pueden incumplir, ¿no? Te pueden aplicar algún tipo de sanción también. En el capítulo 6 vemos acá, nos habla acerca de algunos elementos no estructurales, ¿ya? Vamos a comentar un poco acerca de esto. ¿Listo? Nos hablan también acerca de cimentaciones, y el capítulo 8 nos habla acerca de evaluación, reparación y reforzamiento de estructuras. Algo que considerar, noten que es solamente prácticamente una página, no dice mucho en realidad. Instrumentación de igual forma, ¿no? Nos habla ahí algo que debemos de considerar. Y que también, si es que ustedes están viendo proyectos grandes, o bueno, van a ver en algún momento proyectos grandes, tienen que considerar esa instrumentación, y definitivamente esa instrumentación requiere de algunos ambientes, pues, y una ubicación específica que necesita ser coordinada, y ustedes también tomarla en cuenta en su proyecto, pues, ¿no? En su proyecto arquitectónico. Ok, bueno, hay algunos anexos, la zonificación sísmica por cada localidad, nos dice cuál es la zona que le corresponde, digamos, al distrito de, no sé, algún distrito de Capachica, digamos, distrito el que se les ocurra, está escrito acá, ¿ya? Cualquiera, ¿ya? Los distritos están apareciendo acá, y nos dice qué zonificación tiene, y eso pues nos va a decir qué demanda sísmica, o en otras palabras, qué solución arquitectónica tal vez debemos de considerar para ese tipo de edificación, ¿ya? Y bueno, el anexo 2 nos da un procedimiento sugerido para la determinación de las acciones sísmicas, en otras palabras, las cargas sísmicas que vamos a tener sobre la edificación. ¿Listo? Bueno, ya desarrollando los capítulos, hemos visto la parte de generalidades. Como siempre, toda norma tiene algunas definiciones, algunos términos. Nos habla acerca de los alcances, destacar esta parte, que son condiciones mínimas. Ni siquiera es lo máximo, ¿no? Sino es lo mínimo. O sea, se puede tener secciones más grandes, sí. Se puede colocar fuerzas más grandes, sí. Ok, sí, sí se puede, porque la norma nos habla sobre valores mínimos.
¿ok? Mínimos, no nos está diciendo que es el máximo, que de acá puedo reducir un poco, no, son los valores mínimos, ¿ya? Nos dice, se aplica el diseño en todas las edificaciones nuevas, eso es importante, se aplica también en el reforzamiento de las existentes y en la reparación de las que resulten dañadas por acción de los sismos, ¿ok? Entonces, el alcance de esta norma dice, pues, solo sobre edificaciones existentes, no, nos dice sobre edificaciones nuevas, ¿sí? Y también sobre existentes, pero en una etapa de reforzamiento, ¿ok? Y reparación en el caso de que haya sufrido algún tipo de daño, ¿no? Frente a un evento sísmico principalmente, ¿ya? Bien, ¿qué tenemos? Bueno, el empleo nos dice de sistemas estructurales diferentes indicados en el numeral deberán ser aprobados por el Ministerio. En otras palabras, tenemos sistemas estructurales aceptados por esta norma, que son los que hemos hablado anteriormente, pero por ahí existen algunas alternativas, pues, ¿no? Puede ser el empleo de, no sé, piensen un poco en estas nuevas técnicas de construcción con impresoras 3D, por ejemplo, ¿no? Y eso será un sistema que podremos utilizar en nuestro medio, en el país. La verdad es que sí, ¿no? Pero nos dice el reglamento que tiene que ser, pues, aprobado por el Ministerio de Vivienda, ¿no? Para demostrar que la alternativa, como dice acá abajo, alternativa propuesta, produce adecuados resultados de, nuevamente los términos, de rigidez, resistencia y ductilidad. Entonces, recordar esos términos cuando estemos para su examen, aunque sea, ¿ya? Rigidez, resistencia y ductilidad. Y no solamente recordar, sino también interpretar qué representa eso, ¿no? Qué cosa es lo que representa. Y a propósito, a manera de ganar puntos, seguramente alguien ha estado repasando, revisando, ¿me puede decir cuál es la definición de rigidez? ¿Puede explicarnos cuál es la definición de rigidez? ¿Qué relaciona la rigidez? Lo mismo es cuando Ah, estábamos viendo. la rigidez relaciona la fuerza y el desplazamiento. Correcto, excelente. ¿Ok? Eso es. ¿Listo? Hay que interpretarlo también. Decimos, relaciona la fuerza y el correspondiente desplazamiento asociado a esa fuerza. Eso es. ¿Ya? Hemos visto, por ejemplo, un muro de cabeza, un muro de soga, hemos hablado en su momento, ¿no? ¿Cuál proporciona mayor rigidez? En otras palabras, frente a la misma carga, ¿cuál se deforma más o cuál se deforma menos? ¿No? A eso se refiere, ¿correcto? Entonces nos está diciendo que en nuestro reglamento de diseño sismo resistente debe de considerar la rigidez. En otras palabras, que la estructura se deforme pues poco, ¿correcto? Eso es lo que en realidad, en lo que se traduce, ¿no? Nos habla de rigidez, sí, pero tenemos que nosotros eso traducirlo en poca deformación, ¿ya? Traducción, si decimos. Si sabemos que rigidez es aquella relación entre la fuerza y el desplazamiento, ¿ya? Esto, como traducción podemos decirlo, se está asociando a una elevada rigidez, ya, gran rigidez. No lo dice ahí, ¿no? Queremos, pero gran rigidez. Listo, pero ¿qué cosa involucra esta gran rigidez? Involucra que las fuerzas, listo, sean pues las calculadas, pero que los desplazamientos sean pequeños, independientemente de la fuerza. Entonces, vemos pues, ¿no? Oye, si yo tengo un valor de F, digamos 100, ¿ya? Pensemos en un número nada más, pensemos en un cálculo simple, ¿no? Si yo digo que la rigidez es 100, ¿qué es fuerza? A 100 toneladas fuerza. Ok, 100 toneladas fuerza. Y cuánto es la deformación que se puede producir en ese elemento, en un muro, en un muro de concreto, en una columna, no sé. Esa es la fuerza que se aplica. ¿Y cuál es la deformación asociada a esta fuerza? Ah, digamos que hemos hecho los cálculos y resulta que es 1 centímetro. Uy, qué rígido, ¿no? Muy bien. Entonces diremos que esto tiene una rigidez bastante elevada. 100 toneladas fuerza por cada centímetro. En otras palabras, si ustedes interpretan un poco esto, dicen,
Para que se mueva 1 centímetro, necesitas aplicar 100 toneladas de fuerza. Como un resorte, pues, ¿no? Un resorte. ¿Ok? Es el resorte K, que recordamos seguramente del colegio. ¿Ya? Algo que tenga menor rigidez, ¿qué involucrará? Oye, que para la misma fuerza, digamos las 100 toneladas, pues yo tenga un mayor desplazamiento, ¿correcto? Es decir, 100 entre 2 centímetros, digamos. ¿Qué valor me va a salir? Bueno, en el primer caso me salía 100 toneladas por centímetro. En este otro caso me va a salir 50 toneladas por cada centímetro. Entonces, efectivamente, una fuerza, un determinado nivel de fuerza está asociado a un determinado nivel de desplazamiento. Si el desplazamiento que se produce es más grande, involucra que la rigidez es menor. ¿Listo? ¿Ok? La fuerza es como un parámetro independiente, pero el desplazamiento que yo espero es que sea pequeño. Eso es lo que buscamos, siempre. Porque eso nos dice mucho, pues, ¿no? Nos dice que la estructura se va a comportar bien. ¿Cómo se llega a altas rigideces? Lamentablemente, pues se llega colocando elementos muy robustos, ¿ya? Esa es la verdad, ¿ya? Con eso se llega, pero cuestión de organizar nada más, pero ya, rigidez ya es un gol, ya conocen qué es rigidez. ¿Qué es resistencia? Bueno, resistencia, si vemos en términos prácticos, es fuerza nada más. La fuerza que es capaz de tomar. Así, si rigidez es la relación entre la fuerza y el desplazamiento, o la deformación, resistencia es solo fuerza. ¿Ya? Así en términos secos, fuerza. ¿Listo? ¿Y ductilidad qué era? Esto sí deben recordarlo. ¿Qué es ductilidad? ¿Quién me dice? A propósito, punto para su compañera anterior. Ya me hacen acordar al terminar la sesión para apuntarlo. Ductilidad. ¿Qué es ductilidad? Es la capacidad de algunos materiales para deformarse fácilmente, de Por manera ahí, pero controlada. claro. Es la capacidad para deformarse fácilmente, no es tan fácil, no es tan que sea fácilmente, ¿no? ¿Puedo Sí, participar? claro. Buenos días. Es la capacidad que tienen los materiales para deformarse sin romperse. Para deformarse sin romperse, sí, suena mejor. Claro que sí. Ok. ¿Qué más? ¿Por ahí alguna otra definición? Está bien. Medio punto para su primera compañera y un punto para su compañero. Ya, me hacen acordar. ¿Algo más por ahí? ¿Alguien que nos diga alguna alternativa de definición de esto? Arquitecto, buenas, eso puede ser prácticamente el acero que utilizamos en la construcción para hacer edificaciones. Prácticamente puede ser un ejemplo de ductilidad porque sufre a grandes fuerzas tracción, ¿no? Entonces se deforma hasta un punto que se deforma y luego se regresa al mismo lugar. Ya, medio punto, pero no regresa a su mismo lugar. No regresa a su sitio. Sí, 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 no regresa a su No mismo lugar, pero se retorna a su deforma un estado poquito. original. Se deforma de forma permanente, como decimos. ¿Ya? Está bien que tengan un ejemplo, ¿ya? O sea, ya, yo no puedo expresarlo en una definición, sí, pero sí puedo expresarlo con un ejemplo. Por ejemplo, el acero, ¿no? Que tiene una curva así. Esta es la curva de comportamiento del acero. Esta es una curva que nos dice, oye, esta es la carga y esta es la deformación. Esto dijimos que viene de un ensayo, pues, ¿no? Alguien hizo un ensayo y comienza a estirar el acero y lo que va leyendo va monitoreando, pues, ¿no? Oye, va leyendo un valor, 10 toneladas, 7 toneladas, 20 toneladas y de pronto, uy, se desliza, se deforma más, ¿ok? En otros valores es producto de un ensayo esto. Viene de un ensayo y sale esto, ¿no? Y pues su compañero dice, sí, es la capacidad que tiene un material de deformarse. ¿Listo? Pero tuvo un error, dijo. Pero que cuando cesa la carga, este material regresa a su estado original. No, eso no ocurre. Ductilidad no es eso. ¿Ya?
Eso que dijo su compañero más bien está asociado a este pequeño rango, a esta pequeña zona de acá, a esa pendiente inicial. ¿Ok? Es decir, oye, una carga pequeña retorna a su estado original, ¿no? Como cuando nosotros estamos en una casa, digamos, o en un edificio de acero, o en alguno de madera, ¿no? Nos subimos, saltamos, tenemos invitados, una fiesta. Oye, la estructura, ¿qué creen? Se está deformando. ¿Pero se nota? No, porque son pequeñas las deformaciones. Listo. Agarraron, se fueron los invitados y la estructura retornó a su estado original. ¿Ya? No se nota ahí nada. ¿Pero apareció una fisura algo? No, no aparece nada, porque es un estado elástico. No se nota. Si ustedes hacen lecturas con aparatos de alta precisión, verían que existen deformaciones en los pisos en los que están, si colocan un mueble, si colocan si tienen invitados, etcétera, sí se producen deformaciones, pero no son apreciables, pues son muy pequeñitas, ¿ya? Pero se van los invitados y todo está igual, ¿no? Vienen más invitados y así estamos en un montón de fiestas y todo sigue igual, ¿no? ¿Por qué? Porque son cargas convencionales. ¿Listo? Esas son cargas, sí, que van y vienen y generan que el material se deforme, pero que no incursione en un rango inelástico, ¿no? Que no supere ciertos valores y que pues no presente deformaciones permanentes. ¿Cuándo decimos que presenta deformaciones permanentes? Acá en la gráfica, interpretando un poco esto, se produce cuando superamos este puntito de acá, ¿ya? Este puntito de acá. ¿Qué pasa? Oye, tengo mis invitados, ya, pero ¿qué pasó? Alguien trajo, pues, sus regalos, no sé, y trajeron, no sé, un vehículo, digamos. Pensemos que en algún ambiente entra, pues, un camión, no sé. Ya trajo su camión y lo metió ahí al salón. Uy, lo metió al salón. Este salón tenía sótanos. Ah, ok. Entonces comienza a presentar frente a cargas importantes, deformaciones importantes. Oye, ese camión puede generar un peso bastante grande y puede generar una deformación importante. ¿Qué pasa? Se comienza a rajar las cosas, aparecen fisuras, y cuando se ve el camión, puede que la estructura todavía esté en pie, ¿no? Se ve el camión y pues la fisura está ahí y permanece ahí y no regresó, nunca se sanó, se quedó ahí. Sí, eso es posible. ¿Ok? Entonces, eso es deformación ya permanente. Ingeniero, ¿y eso es ductilidad? No propiamente. Ductilidad es toda esta capacidad, todo este rango que estamos viendo acá. Pero medido desde dónde? Desde el principio no, solamente desde este puntito de acá. Desde este punto hasta este punto de, digamos, de colapso, toda esta, entre comillas, distancia, entre comillas, ojo, porque no es la distancia en sí, entre comillas, todo esto representa la ductilidad. ¿Ok? ¿Qué me está diciendo acá? Que consideramos a un material dúctil cuando es capaz de desarrollar deformaciones, ¿ya? Importantes, ¿correcto? Más allá de su rango elástico. Acuérdense este puntito. Más allá de su rango elástico. ¿Ok? Es capaz de desarrollar deformaciones importantes. ¿Todos los materiales tienen ductilidad? Sí, sí, todos podemos decir que tienen ductilidad. Algunos tienen ductilidad elevada y otros ductilidad pequeña. Por ejemplo, pensemos en el vidrio, ¿no? Oye, ¿el vidrio? ¿Cómo que el vidrio, ingeniero? Claro, alguna vez ustedes agarran y tienen una ventana, digamos. Eso habrá pasado, pues, ¿no? Ahí tienen la ventana y alguien se apoya o golpea la ventana, ¿no? Oye, está llamando a su amigo que está en la calle, chanca su ventana, pam, pam, pam. ¿Qué es ese impacto? Bueno, es carga. Y lo que ocurre con la ventana, con el vidrio, es que se deforma, pese a que no lo notemos. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando yo llego a un determinado punto? Si golpeo bastante fuerte a este vidrio, ¿qué pasa? Oye, si lo golpeo bastante fuerte, puede llegar a oscilar, ¿no? Oscila un poquito, y ¡plop!, se revienta. Oye, su nivel de ductilidad es sumamente pequeño, ¿ya? Se rompe casi al instante. No es que se rompe ahí mismo, ¿no? No ocurre esto, ¿ya? Y se rompe en un instante adicional. Se rompe para una carga, para un incremento de carga relativamente pequeño, digamos. ¿Ok? Eso es el caso del vidrio, pues, ¿no? Ustedes piensen ahí un poco. O piensen, a ver, ¿alguna vez se les cayó un vaso
Sí, ¿no? A todos se nos cae, y a veces se rompe y a veces no, ¿correcto? Oye, ese vaso que se ha roto, a veces hasta lo vemos que está ahí bailando, oscilando y ¡pop! De pronto revienta. Ya, cayó, está intacto, rueda un poquito y ¡tac! Se reventó. Una botella, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Alguna vez habrán visto que alguien lanzó una botella o hace resbalar una botella o hace rodar una botella en una pendiente. ¿Qué pasa con la botella? La botella va rodando, se golpea, se golpea, se golpea, se sigue golpeando hasta que un punto ya no aguanta y se rompe, ¿no? Se quiebra. ¿Sí? Tiene un pequeño rango, muy pequeño, de ductilidad. ¿Pero a qué nos referimos? Así como cuando decíamos que rigidez como traducción representa alta rigidez, acá en el reglamento, cuando hablamos de ductilidad, hablamos de una ductilidad elevada, que tienen algunos materiales, por ejemplo el acero, sí, eso sí es correcto. Entonces es la capacidad que tiene de deformarse el material más allá de su rango elástico. ¿Listo? Eso es. Digamos si alguien quiere tenerlo como definición. ¿Ok? Entonces nuestro reglamento, ¿ya? Nuestro reglamento peruano, pues nos habla en esos términos. Rigidez, resistencia y ductilidad. Rigidez, relación, fuerza, deformación. Resistencia, fuerza. Ductilidad, capacidad de deformación, más allá de su rango elástico. ¿Regresa a su sitio? No, no regresa. Tiene deformaciones permanentes. ¿Ok? Tiene deformaciones permanentes. ¿Ya? Hemos hecho un ejemplo, incluso recuerdan la lata de... las latas de leche que decíamos, ¿no? Oye, ¿se deforma? Sí, permanentemente sí. Porque se golpeó, pues, ¿no? Pero ¿se rompe? No, no se rompe. Al menos de forma inmediata, no. ¿Correcto? Bueno, eso es. Después, ¿qué más nos hablan? Nos dicen que, bueno, para estructuras tales como reservorios, tanques, silos, puentes, torres, entre otras, algunas otras que sean diferentes, ya, de edificaciones, se podrá usar esta norma en lo que sea aplicable. O sea, cuando ustedes digan, porque eso pasó en un proyecto en Lima, en el proyecto de esta línea de metro que están haciendo en Lima, tuvo en una etapa una serie de cuestionamientos porque los diseñaron para una determinada fuerza, pero debía ser para otra fuerza. Así se traduce, digamos, la discusión que tenían. O sea, querían que sea para una fuerza mayor y ellos diseñaron para una fuerza menor. Oye, y dijeron, ¿en qué se basan? Así preguntó la empresa, pues, ¿no? Dijeron, ¿en qué se basan? ¿Por qué dicen que debo diseñar para una fuerza mayor? No, porque mi reglamento dice así, pues, verifiquemos el reglamento y dice así. Y agarra la empresa y dice, oye, pero tu reglamento dice, y es correcto, pues, ¿no? El reglamento dice, es Reglamento Nacional de Edificaciones, dice. Oye, yo estoy haciendo un metro, estoy haciendo un túnel. Entonces, tu edificación no tiene nada que ver con mi túnel. Tú no me puedes pedir a mí, estamos hablando legalmente ya, ¿no? Porque así se pelearon legalmente. No me puedes pedir que yo aplique cosas que se aplican a edificaciones para mi túnel. ¿Ya? Entonces, hasta suena ilógico, ¿no? Oye, me dice el Reglamento Nacional de Edificaciones, sí, pues aplico las edificaciones. ¿Ya? Entonces, eso fue con la norma previa, digamos. ¿Ya? No la del 2016, sino una anterior. ¿Ya? Ahí no se tenía eso diferenciado. Entonces, dado que se ha tenido ese tipo de inconvenientes, ¿ya? Se ha puesto acá claramente, ¿no? Se podrá usar esta norma en lo aplicable, ¿ya? ¿Correcto? Entonces, edificaciones que sean de otro tipo. Mira, esto nos habla de muelles, ¿no? De puentes, de tanques, reservorios, torres de transmisión, estructuras hidráulicas. En realidad, varias cosas, ¿no? Y más adelante van a ver, vamos a ver una parte, donde específicamente hablan de estaciones de metro, y allá le pusieron acá en el reglamento. Antes no tenía eso, ¿ya? Porque hubo ese problema, pues, ¿no? Después, además de lo indicado en esta norma, dice que deberá de tomar medidas de prevención contra desastres que puedan producirse como consecuencia de movimiento sísmico, como consecuencia, ojo. ¿Ya? O sea, en otras palabras, se tiene que ver, dependiendo de la zona, qué consecuencias trae el sismo. Por ejemplo, una consecuencia es tsunami, ¿no? Por ejemplo, en Japón, en el año 2011, ocurrió pues este terremoto de Tohoku en Japón, que como terremoto no causó daños, ya creo que una persona falleció producto de un paro cardíaco, así, por el sismo nada más.
¿Qué pasó? Ustedes saben, habrán escuchado, que después de ese sismo, lo que pasó es que vino un tsunami. Pues el tsunami hizo lo que el sismo no pudo, ¿ya? O sea, arrasó con la ciudad, puertos, dañó bastante infraestructura y, por supuesto, pues mató gente, ¿no? Mató gente, lo que el sismo no pudo hacer, ¿ya? Y ese sismo, obviamente, es una consecuencia ese tsunami es consecuencia del sismo. Entonces acá nos habla, pues, ¿no? Oye, revisen también las consecuencias de los sismos. Por ejemplo, un tsunami, ¿ya? O en otros ambientes. ¿Qué tal están haciendo ustedes un proyecto, este, no sé, hospitalario, que tiene muchas especialidades, ¿ya? Y piensen un poco en qué zonas ustedes van a colocar, por ejemplo, estos tanques de gases medicinales. Oye, o si no, los grupos electrógenos, ¿no? Porque hay unos grupos electrógenos que tienen que colocar y tienen que disponer ustedes de unos ambientes y tamaños adecuados para esos grupos. Obviamente ustedes lo hacen en coordinación con las especialidades, ¿no? Pero tienen que tener conocimiento de esto, ¿no? Dicen, a ver, ¿qué puede pasar en ese ambiente? ¿Esto puede explotar? Sí. Ah, entonces necesita que sea de concreto armado, no lo puedes colocar de drywall, ¿no? Necesitas algo fuerte. Entonces, las consecuencias de esto también tienes que ver. Fuga de materiales peligrosos. Oye, tal vez están en algún proyecto para alguna central nuclear, quién sabe, ¿no? O alguna central hidroeléctrica, alguna planta mecánica, alguien que trabaje con ácidos, no sé, o con pinturas, con algún agente diferente. ¿Listo? Otra cosa, otra consecuencia de un evento sísmico, nosotros sabemos que son los deslizamientos en tierras. Si estoy trabajando o si tengo un proyecto en una ladera, pues tendré que pensar bien qué puede pasar después de que venga un sismo, ¿no? Oye, se ve muy bien, por ejemplo, los acantilados de Lima, ya se vería muy interesante que coloque pues edificaciones acá, ¿no? Encima, y que tengan vista al mar, ¿no? Y todo, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Tengo que yo revisar cuáles son las consecuencias, pues, de un evento sísmico en esta zona, ¿no? Bueno, el ingeniero dice, o sea, el especialista ha dicho que no pasa nada. ¿Será suficiente? ¿No? ¿Será suficiente? Miren que está escrito en un reglamento, ¿no? Entonces hay que ver más cosas, ¿ya? Hay que ver más detalles. En realidad, esto es multidisciplinario. No basta a veces que solamente se pronuncie una persona, ¿ya? Listo, bueno, la filosofía, es decir, lo que nosotros debemos de considerar como, ¿qué decimos? Como parte de nuestra idea de trabajo, ¿ya? Es que en todo momento prioricemos la vida humana. ¿Ya? Eso es por filosofía, ¿correcto? Que prioricemos la vida humana. O sea, no que la edificación pues se vea bonita pero si viene un sismo, pues mate gente, no. Se prioriza la vida humana. ¿Ok? Se puede esperar que la edificación se dañe, sí, pero que no afecte la vida humana. Eso es. En una siguiente etapa, ¿ya? Como parte de la filosofía, nos dice que consideremos asegurar la continuidad de los servicios básicos. Claro que sí, pues, oye, ¿qué tal estamos en algún proyecto que involucre trabajos no sé, en una red de abastecimiento de agua potable, ¿no? Tal vez estamos metidos ahí. O como decíamos, en un hospital, ¿no? Oye, necesitamos garantizar continuidad de servicios básicos. El agua no puede fallar, pues no debería fallar, ¿no? Los ambientes que tenemos que planear tienen que ser, pues, acordes a ello. Oye, en un hospital, pues no debería parar, ¿no? Debería continuar, porque va a haber, pues, muchos daños en muchas edificaciones, muchas consecuencias, y tiene que alguien tiene que alguien atender eso, ¿no? Los servicios básicos tienen que continuar. Y hay como filosofía, en un tercer nivel, pues se considera el daño a la propiedad. ¿Ok? ¿A qué nos referimos? Oye, que esa edificación esté tan dañada que yo tenga que construir otra, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces me dice minimizar esos efectos, minimizar daños a la propiedad. En otras palabras, yo debería de pensar en que mi estructura, después de un evento sísmico, no esté tan dañada, de tal forma que yo pueda trabajar todavía ahí, pueda tal vez hacer alguna reparación menor, claro, gastar de todas formas, invertir, pero en buena cuenta reducir esos daños a la propiedad y poder continuar mis servicios, ¿no?
¿ya? Esa es la filosofía. Primero las personas, servicios y daños a la propiedad. ¿Ok? Eso hay que considerarlo, ¿ya? Nos dice, bueno, en concordancia con la filosofía, se establece en la norma lo siguiente. Nos dice, la estructura no debería colapsar ni causar daños graves a las personas, aunque podría presentar daños importantes. Eso sí es claro. No debe de colapsar, pero sí se permite, entre comillas, daños importantes. La estructura debería soportar movimientos del suelo, ojo, calificados como moderados en el lugar del proyecto, pudiendo experimentar daños reparables, este es otro término, dentro de los límites aceptables. Entonces, cuando el movimiento no es tan fuerte, debemos de pensar en que esto sea, si bien es cierto, va a haber cierto nivel de daño, debemos de considerar que sea reparable. Edificaciones esenciales, hay algunas con esa categoría, esa es una categoría ya de edificación, tendrán que ser consideradas especiales, orientadas a lograr que permanezcan en condición operativa luego del sismo severo. Entonces, tiene que haber algunas edificaciones ya que tienen que continuar en operación pese a que haya venido un evento sísmico severo. ¿Ok? Entonces, eso, por favor, tenerlo presente también. Concepción estructural, miren esto de acá, ¿no? Esto sí los afecta mucho a ustedes. Nos dice, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Simetría. Uy, bueno, cajones. Sí, pues cajones. Eso nos dice. Pero ya hemos anticipado de que sí se permite otro tipo de arreglos, ¿no? Se puede manejar las cosas, ¿ya? Simetría, no solamente pensamos en geometría, porque no nos está diciendo simetría de geométrica, no, nos está hablando de simetría, pero a nivel de rigideces y a nivel de masas. Ingeniero, ¿cómo que de rigideces? Ya fuerza entre desplazamientos, sí, pero ¿y cómo así, no? Ustedes saben que un elemento proporciona una rigidez y otro elemento un poco más alargado, tal vez otra rigidez. Ah, ok, entonces estamos refiriéndonos en que esta distribución de estos elementos que van a proporcionar cierta capacidad frente a una demanda, ¿ya? Deben tener una ubicación de tal forma que no se presenten condiciones, ¿qué decimos? Complejas, ¿no? Vamos a decir que es una situación un tanto compleja. Entonces tenemos que buscar esto, ¿no? Que tengamos regularidad, más bien dicho, de masas y de rigidez. Rigidez, una buena distribución de los elementos, ¿ya? No estamos diciendo que todos sean iguales, no estamos diciendo que todos sean largos, no estamos diciendo que todos sean así robustos, gordos, sino estamos diciendo que puede tener una distribución simétrica, ¿no? Si tengo algunos, si por ejemplo pensamos en que una fuerza va a actuar en este sentido, ¿quiénes van a resistir esa fuerza? ¿Qué elementos van a aportar en rigidez? Pues aportará este elemento, aportará este otro y aportará este de adelante también. ¿Ok? Sin embargo, pues, oye, ¿cuánto tomará de esa carga que vemos acá? ¿Cuánto tomará esta columna, no? ¿Cuánto tomará este otro elemento? Y este otro elemento, ¿cuánto tomará de esa fuerza? Oye, si alguno toma más de la cuenta que el otro, pues eso es una irregularidad. No es una distribución simétrica de esta fuerza. ¿Cómo hacemos para que se vean, se tenga una distribución simétrica de esa fuerza, no? Oye, yo tengo por acá una fuerza, tengo acá una columna, tengo acá otra columna más o menos de la misma dimensión, y yo puedo decir, pues, que, oye, esta fuerza F se va a distribuir entre 4 prácticamente, en proporción, ¿no? Oye, este F cuartos, el otro F cuartos, y cada uno, ¿no? Pero si yo tengo, por ejemplo, una geometría media extraña, ¿no? Puede que la geometría sea regular, ¿ya? Pero que los elementos sean medios, medios extraños, pues, ¿no? Algunos, mira, más delgados, más gruesos. ¿Cómo se va a repartir esta fuerza? Oye, ¿esto será F cuartos? No, más bien dicho, F tercios. No creo, ¿no? Esta fuerza, ¿cómo lo va a tomar este otro? Diferente, ¿no? Ese es un problema para la parte de ingeniería estructural sísmica, digamos. ¿Ya? Entonces, tratar, porque no estamos diciendo de que se haga así, tratar de que esto de acá genere pues una distribución uniforme de las fuerzas, ¿correcto? Esa distribución podría tener una planta pues extraña, ¿no? Tal vez en L, tal vez alguna geometría extraña, no sé.
Oye, ¿qué tal? Yo tengo esto, ¿no? Pam, pam, por acá, listo. Donde más o menos vea que se produce una distribución razonable, ¿ok? O que, por ejemplo, ¿no? Yo pueda concentrar algunos, en algunos elementos, así dicho, yo puedo concentrar en algunos elementos mayor nivel de fuerza, pues, ¿no? Oye, sí, miren, fíjense, aplico una fuerza por acá, y esto de acá, ¿cómo se va a distribuir? Bueno, acá tengo un elemento pequeño, más o menos pequeño, va por ahí, también no son exactos todos, sí, pero los que más van a tomar serán, pues, estos de acá, ¿no? Ah, ok, pese a que tengo una figura extraña, ¿no? Listo, entonces también eso sí, una distribución uniforme de rigidez. Lo malo de esto es que se tiene que hacer por dirección, esta es la dirección X, digamos. Después la dirección Y, bueno, ahí entramos en conflicto, ¿no? Cuando la fuerza viene del otro lado. Bueno, ahí es donde tenemos que estudiar un poco más las cosas, ¿ya? Listo, pero eso aparece en nuestro reglamento, ¿ya? No nos está diciendo que estamos obligados al cumplimiento de esto. O sea, me refiero a que no dice simétrico sí o sí, no. Debe de tomarse en cuenta, dice. ¿Ya? ¿Por qué? Porque genera pues, problemas. ¿Listo? No dice es de obligatorio cumplimiento de que sea simétrico. No. Debe tomarse en cuenta. Peso mínimo, por supuesto, siempre importante. ¿Ya? Si tienen que colocar algún tipo de, no sé, enchapado, ¿ok? Que sea en los primeros niveles. Por ejemplo, acá dice, especialmente en los pisos altos. Si coloco, por ejemplo, en el último nivel quiero colocar algo muy pesado, puede tener consecuencias, sobre todo en el tamaño de los elementos que yo voy a tener, ¿ya? ¿Qué tal en el último piso? Quiero quiero una piscina, o quiero varias piscinas en los últimos niveles, y en los primeros niveles solamente algún salón. Ah, tengo alguna concentración de pesos en los niveles superiores. ¿Se puede diseñar eso? Sí, pero tiene que tomarse en cuenta porque van a salir elementos bien robustos, ¿ya? Bueno, resistencia adecuada, frente a cargas laterales, bueno, continuidad estructural. Este es un aspecto también importante, esta parte de continuidad. ¿A qué se refiere la continuidad? En elevación, ojo. Si yo tengo, por ejemplo, es importante destacar esto, si yo tengo en elevación decimos, si yo tengo una columna, ya acá está un ambiente, no sé, en la parte superior, pues por necesidades tal vez del proyecto, ya, requieren, tal vez alguno de ustedes dice, ¿no? Requiero que la sección sea mayor, así, y en el siguiente nivel ya requiero que no haya nada. Ok, no haya nada por ahí. Y después, pues acá vuelve a aparecer, ¿no? Porque quiero algún detalle importante. ¿Listo? Por acá aparece otro ambiente, no sé. Disculpen mi gráfica. Acá otro ambiente. Digamos que eso es en elevación. ¿Ya? Pensemos un poquitito y pensemos que fuese algo así. ¿Ya? Disculpen mi gráfica. Yo sé que ustedes lo hacen esto perfecto. ¿Listo? Y notemos, pues, ¿no? Pensemos que los elementos, esto es vertical, ¿ya? Pensemos que es en vertical. Oye, esto de acá representa una columna vertical. Esto de acá representa un muro. Ok. Esto representa otra columna. Esto vuelve a representar otra columna. Claro. Acá yo tengo un muro, ¿no? Todo un muro continuo hasta acá. Y después se achica por acá, ¿no? Ok. Listo. ¿Qué problema tenemos? ¿Ya? Esto es un problema en realidad, porque acá en una zona estamos teniendo discontinuidad, ¿correcto? ¿En qué región? En esta zona de acá estamos teniendo discontinuidad. Fíjense que la columna, lo que venía abajo, desde abajo, pues ya se ha cortado acá, no está, no hay nada, no hay soporte. Ok, no tenemos ningún elemento de soporte. Entonces eso es un problema, pues. Ok. Entonces, tenemos que tomar en cuenta también eso, ¿ya? Entonces, además, vemos pues que acá el elemento ya tenía una sección, ¿correcto? Arriba va teniendo una sección diferente, fíjense, más gruesa, ¿ya? Y eso tampoco está bien, pues, ¿no? Después, oye, se desalinea, en otras palabras. ¿Cuál era la línea
de estos, el eje, en otras palabras, de estas columnas, pues será este, ¿no? Por acá vamos a colocar con este color, ¿no? Acá era el eje, ¿no? De esta columna, pero después el eje se cambia por acá. El eje es importante, ¿no? Después está por acá y después vuelve a aparecer. Eso es un problema, ¿no? Esto es en elevación, ¿ya? Es una elevación. O sea, esto de acá va a generar definitivamente problemas muy importantes. ¿Ya? Al final tal vez no va a ser posible tener esa solución. ¿Ok? Listo. ¿Qué más? Bueno, destacaremos pues ductilidad, ya conocemos, deformación lateral limitada. Esto tenemos que resaltarlo porque esto es lo que hace que los proyectos salgan o no salgan. ¿Ya? Tenemos que limitar la deformación. Ok, esto de acá. Bueno, ahí trato de resaltarlo. Deformación lateral limitada. Es decir, oye, la edificación, producto de todas las cosas que yo coloque, la estructura, las columnas, los muros, etcétera, tiene que proporcionar un cierto nivel de deformación como máximo. Se limita su deformación. ¿Ya? Se hace ese chequeo. ¿Listo? Entonces, definitivamente tiene cierta robustez, pues, los elementos. Nos habla acá de inclusión de líneas sucesivas de resistencia, redundancia estructural. Se refiere a que debemos de priorizar que los elementos no sean isostáticos, que sean de preferencia hiperestáticos. ¿Ya a qué nos referimos? Oye, si yo, por ejemplo, tengo una viga o una luz de este tipo, ¿no? No sé, claro, es una viga, pensemos que es una viga, ¿ya? Y yo digo, bueno, yo quiero el ambiente de unos 10 metros de luz. Bueno, es una luz importante, ¿no? Entonces, lo que nos dice acá es que tratemos siempre de tener líneas sucesivas de resistencia, ¿ya? Es decir, oye, ¿qué pasa si por acá, por A, por B, esto pesa mucho y se deforma? ¿O qué pasa? Pensemos en otra cosa, algo sencillo. ¿Qué pasa si es que por acá, por algún atentado, se genera una explosión? ¿Ok? ¿Qué va a pasar con este elemento? Pues se va a dañar, ¿no? ¿Y qué va a pasar con la estructura? Pues como solamente tenía un punto de soporte, lo más probable es que colapse, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es redundancia un poco, porque ¿qué pasaba si yo incorporaba acá algún elemento por acá, ¿no? Algún elemento vertical. Oye, y la explosión, sí, se va a dañar, se va a caer todo. Bueno, definitivamente va a ser un daño importante, ¿no? Pero no se va a caer toda la edificación, probablemente se vea afectada toda esta región de acá, ¿no? Toda esa zona de ahí. Pero toda la edificación no. ¿Ok? Recuerden la filosofía, pero ingeniero, ese edificio ya no sirve. Ah, sí, pues, pero lo que estamos priorizando es la vida. Ah, entonces, estamos diciendo de que esto de acá permite que salgan la gente, porque está ubicada en esta zona, digamos, y después decimos, oye, la edificación ¿está reparable o no está reparable? Pues no, ya ha vivido un sismo, digo, una explosión. Ah, entonces no podemos mantenerla en pie esta edificación, vamos a tener que demolerla. La consecuencia es la misma, sí, pero se han llegado a salvar pues algunas vidas. Podemos decir que eso contribuye de alguna forma, la redundancia, a salvar algunas vidas. ¿Listo? Consideración de las condiciones locales, claro que sí, buenas prácticas constructivas y supervisión. Ingeniero, disculpe. Sí. Ya son las 11. Sí, ya, justo, solamente quería terminar. ¿Cómo? No escuché bien, disculpen. Justo quería terminar solo esa parte. ¿Ya? Eso sería todo entonces por el día de hoy. Ya tenemos, creo, algunas personas que han participado. Yo sé que ya es hora, tal vez tienen alguna actividad importante. Si desean, a la siguiente clase nada más ya me dan sus nombres. ¿Ya? No hay problema. ¿Listo? Creo que son 3, ¿no? 3 o 4. ¿Ya? Listo, lo dejamos hasta ahí entonces. Muchas gracias por su asistencia. ¿Ya? Cuídense, nos vemos el día viernes, ¿no? Gracias, buenos días. Hasta luego, arquitecto. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero, soy ingeniero. Ya, listo, gracias. Ingeniero. Hasta luego, buenos días.